Bueno, pues a ver, vamos a abrir el acodo del Agnus, a ver cómo está. También a ver qué resultado nos dieron estas bolitas que nos regalaron, a ver. Aunque los acodos siempre es muy fácil hacerlos con un trozo de botella o lo que sea. Esta en especial puso las hojas muy amarillas, es decir, no es normal que se le pongan tan amarillas. Eso quiere decir que no está completamente bien, se le caen, se le sueltan con facilidad. Pero vamos a ver qué tal está. Aquí hay otro, mira, enfócalo porfa, gracias, que está sin hojas pero que tiene brotes. Luego veremos a ver cómo le fue. Vamos a abrir este, a ver qué resultado dio. Venga, aquí está la gran intriga. Fueron puestos bastante tarde, tendrían que haber sido puestos hace pues un mes y medio antes. Entonces vamos a ver qué tal, con mucho cuidado. A ver. Ah, mira qué bien, qué bien. Wow, está increíble. Está muy bien, muy bien. Está muy bien, muy bien. Vamos a ver si lo cogemos con cuidado. Parece una bola de helado. Está pues muy bien, la verdad. De este lado no se le ve mucho, ninguna raíz, pero de este otro sí. Es decir, está para trasplantar. Lo vamos a poner ahora en su maceta. Bueno, esto por aquí. Vamos a verla. Bueno, vamos aquí a ver. Voy a cortar con un poco de cuidado. Ahí. Vamos allá. A ver qué tal. Vamos por aquí las tijeras. ¿Cuántos bichitos vinieron a ponerse aquí? Mira. Vamos a intentar quitárselo de aquí con cuidado. Ay, que se quede por ahí. Bueno, vamos a ver este. Este no sé yo cómo estará, pero a ver. Vamos allá. Ah, este está peor, sin embargo tiene algo de raíz. Tiene algo de raíz. Bueno, venga, no vamos a seguir, no se lo voy a mover mucho. Y los vamos a meter a maceta ya. Lo vamos a cortar por ahí, justo por aquí por debajo. Y nada, los vamos a plantar. Bueno, podemos decir que no está tan mal los acodos aéreos de el Agnus Purevingay. Y nada, vamos allá. Venga. Eso que acabo de mostrar fue en 2021, a finales. Bueno, pues ahora en 2026, primavera de 2026, ahí tenéis uno de los acodos, para que veáis cómo está. Está muy chulo. Y tiene sus frutitas, ya todos los años tuvo fruta. Bueno, este se le cayeron todas, me las comerían los pájaros y algunas que comí yo también. Pero, disculpad tanto mareo con el móvil. Pero, bueno, está muy bonita. Crece muy bien, esta es una planta que crece de maravilla. Y la otra, aquí está. También, del mismo tiempo. Esta ya, la planta originaria, es más lenta creciendo, por eso está un poco más pequeña, pero vamos, en general no hay queja. Están muy bonitas, llenas de hojas nuevas, para que veáis, y con sus frutos, por supuesto. Por ejemplo, aquí, a ver si consigo enfocar. Bueno, por ahí andan, se ven por ahí, ¿no? Da un montón, cualquiera de ellas, da un montón. Bueno, se pueden ver aquí muchos que fueron cayendo porque ya no doy para más, o sea, me como las de las otras plantas, un montonazo por ahí van a dejar semilla. Se ven un poco consumidos, pero ahí está, ahí están sus frutos. Y nada, para que veáis que se ve, bueno, para que se vea que los acodos en el Agnus Purevingay funcionan muy bien. Esa y esa de ahí.